Bueno, la idea, les voy a aterrizar esto en una situación, porque si no después, cuando se enfrenten a algún problema, no van a tener ni idea a veces cómo hacerlo, ¿verdad? Si miran los videos que yo les subí, el tema es que a veces yo entiendo, los videos a veces los mira medio rapidito y algunas cosas se pierden. En los 3 videos está todo esto explicado un poco más lento. Quise hacer esta clase para que estuviéramos juntos y ver las dudas que puedan ir surgiendo, ¿tá? Nosotros por ahora tenemos la fórmula siguiente. Velocidad media, que la calculo velocidad, vamos a ponerle velocidad media. Velocidad media o promedio, que la vamos a poner así, la velocidad entre A y X, es f de X menos f de A sobre X menos A. Y que esto también me sirve para calcular la tasa media. Hay problemas que me hablan de velocidad y hay problemas que me hablan de tasa. Va a depender de qué se trate la situación. Pero esta es la forma de calcular velocidades y tasas. La velocidad instantánea, que le vamos a llamar la velocidad en el instante, en A, no en este periodo entre A y X, en A, esto sería el límite cuando X tiende a A de f de X menos f de A sobre X menos A. Y esto se conoce como la tasa instantánea. Sí. Estas son las fórmulas que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que me dicen, sea f... Oh, suena Ahí tremendo. que le está dando duro al teclado ahí. Sí, parece una máquina de escribir, ¿no? Pongan el mute ahí, después abran en todo caso. Me dan una función. A mí me van a dar una función, sea f, tal que esta es la expresión. Y me preguntan, hallar la tasa media entre 1 y 2. Esta es la función y me piden la tasa media. ¿Qué es lo que me va a dar la tasa media entre 1 y 2? Me va a decir, entre que la x vale 1 y la x vale 2, ¿cuánto cambió la y, o sea, la f de x, respecto a cuánto cambió la x? Me va a dar esa relación, cuánto cambió una respecto a la otra. O sea, la tasa me va a devolver un número. Y que lo que me va a decir es cuánto cambia una cosa respecto a otra. Si lo que yo estuviera calculando es cuánto cambia la posición respecto al tiempo, la respuesta es una velocidad. Pero si lo que me está dando es otra cosa, la respuesta no es una velocidad. En este caso, que no es un problema, que es un ejercicio, me va a dar un número nada más la tasa. No va a estar indicando nada, no va a tener unidad de lo que quiero decir. Si fuera dinero y tiempo, me da dólares en función de segundos o dólares en función de días. ¿Se entiende? Si es una enfermedad, son personas que se enferman por día, me va a decir, la tasa me va a decir, vamos a suponer 300. ¿300 qué? Personas por día, por ejemplo. Pero este ejercicio no tiene unidades, no está basado en una letra. Entonces, voy a calcularla, les voy a mostrar solamente el uso de la fórmula. Entonces, ¿cómo se calcula la tasa? Como es la tasa media, utilizo la fórmula de arriba. O sea que tengo que calcular f de x, o sea, f de 2, siempre final menos inicial. F de 2 menos f de 1, dividido 2 menos 1. ¿Se entiende? F de 2 menos f de 1, dividido 2 menos 1. Final menos inicial. ¿Se entendió la fórmula cómo se usa? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago ahora? Les conviene acá a un costadito calcular f de 2 y calcular f de 1. Y después vengo y sustituyo. ¿Cómo se calcula f de 2? Es la imagen.
Cambio la 2 en la X. Acá. Y hago esta cuenta a ver cuánto da. Y f de 1 cambio por 1. Es la imagen de 2 y la imagen de 1. Cuando cambio por 2 me queda 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 menos 5. Perdón, 8 menos 3, 5. En 1. 1 al cuadrado, 1. 1 por 2, 2. 2 menos 3, menos 1. ¿Tá? La imagen de 2 da 5 y la imagen de 1 menos 1. Entonces vengo y pongo f de 2 me dio 5. Y acá tengan cuidado. ¿Vieron que hay un menos acá? Pero f de 1 me dio negativo. Entonces lo pongo entre paréntesis. Si se olvidan del paréntesis, puede pasar que pongan un solo menos y la cuenta les dé 4. Pero esto no da 4. ¿Cuánto da 5 menos menos 1? ¿Recuerdan que menos y menos cuánto da? Ser menos, Menos más, sería como sumar 5 más 1, ¿no? sería como sumar. Entonces eso da 6. Y 2 menos 1 da 1, ¿verdad? Así que La unita no, y nada. me da 6 la tasa. O sea que está creciendo entre 1 y 2, está creciendo a una razón de 6. O sea que lo que varió la f es 6 veces más que lo que varió la x. Porque acá la variación fue de 6 y acá la variación fue de 1. O sea que de 6 a 1. Por eso me dio una tasa de 6. Es como que viene creciendo a una razón de 6, entre 1 y 2. No tiene por qué dar lo mismo si la calculo entre otros números. O sea, entre 1 y 2 está creciendo, porque me dio positivo, me dio 6 la tasa, por eso digo que está creciendo. Si me hubiera dado una tasa negativa, entonces que está decreciendo. Como digo, positiva, que está creciendo. O sea que si ustedes se fijan, el cálculo para tasa media es bastante sencillo, porque es una división nada más y calcular un par de imágenes. Les voy a mostrar cómo se calcula la instantánea, que tienen que recurrir al límite, pero es un límite bastante fácil. ¿Se entendió la media? Por ahora. ¿Cómo se calculó? Sí. Bien. Voy a usar la misma función y ahora les muestro cómo se calcula la otra. Ahora tienen que calcular el límite de f de x. Acá está la forma. F de x, que sería esto, menos f de a. Voy a calcular la tasa en, vamos a suponer que me piden la tasa instantánea, que la calcule en 1. La tasa instantánea en 1. Entonces yo tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1. ¿Sí? Porque la tengo que calcular en el valor que me digan acá. Cuando x tiende a 1, f de x menos f de 1. Que ya lo tengo, pero ahora lo pongo. Sobre x menos 1. F de x menos f de 1 sobre x menos 1. Recién habíamos calculado f de 1. Nos había dado f de 1 menos 1, ¿no? F de 1 nos dio menos 1. Entonces yo en vez de poner f de 1 acá voy a poner menos 1. Acá. Pero ¿vieron que hay un menos de vuelta acá adelante? Entonces tengo que tener cuidado de ponerle el menos y el menos. ¿Vieron que quedan dos números acá? Uno acá y otro acá. Yo para ver cuánto me da el límite, primero voy a juntar los dos números. Entonces yo voy a poner límite, cuando x tiende a 1, de x menos 1. ¿Cuánto me da menos 3
menos menos 1. Menos 3, menos menos 1. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Porque ahí hay un más. Bueno. Entonces, ¿qué sucede con este límite? Y les va a pasar siempre que calculen la tasa. Este tiende a 0. Porque 1 menos 1 es 0. Y si ustedes ponen 1 acá, este le va a dar 2. Y 2 menos 2 le va a dar 0. O sea que les va a quedar un límite indeterminado. ¿Sí? Eso les va a pasar siempre que calculen la tasa instantánea. ¿Sí? Si les quedó bien, les va a dar indeterminado. Y el método para levantar la indeterminación, ¿se acuerdan cuál es? Cuando da 0 sobre 0. Sí, pero hagamos de cuenta que no. Bueno, Ruffini. Lo sabía. Bien, Ruffini es el método. Entonces, hacemos un Ruffini acá, con el de arriba, 2, 0 y menos 2. 2, 0 porque no hay x, menos 2, y la raíz es 1. Bajamos el 2, 2 por 1, 2, 2 más 0, 2, 2 por 1, 2, 0. Y entonces, esto se transforma en límite, cuando x tiende a 1, de 2x más 2, ¿se acuerdan que le queda un grado menor? 2x más 2, que es lo que me quedó acá, por x menos 1. Y el de abajo, si hiciera Ruffini con x menos 1, le va a dar 1. No lo hago, entonces abajo me va a quedar 1 por x menos 1. Si hace Ruffini con este, le da 1. Y entonces, este se va con este, evalúan de vuelta, 2 por 1, 2 más 2, 4, 4 dividido 1, les da 4. O sea que 4 es lo que me dio la tasa instantánea en 1. Acá me quedó medio mal. Sería tasa instantánea en A. Entonces, redondeando, ¿qué significa? La tasa media, el promedio, me dio 6. O sea que entre 1 y 2, la variación que está haciendo es de 6. Pero en 1, exactamente en 1, es 4. Entonces, le hago una pregunta para terminar. Si entre 1 y 2 hay una tasa de 6, de promedio, y en 1 me dio 4, ¿sí? En 2 va a dar más de 6 o menos de 6. ¿Qué les parece? Más de 6, el doble. ¿Por qué te parece que va a dar más de 6? Está bien, da más de 6. Y sí, porque es el doble la distancia que hay. No sé. Está, pero voy a decir porque al 2 es el doble que al 1. Una cosa así. Sí, Pero eso si el crecimiento fuera del tipo más lineal, ¿viste? Mi crecimiento está haciendo tipo por una parábola, porque es del x cuadrado. O sea, no puedes guiarte por eso, ¿viste? Porque el crecimiento puede ser lineal o no. Entonces, ¿qué tenés que sumar? ¿6 más 4? Habría que calcularlo primero. Para estar seguro, habría que, en vez de poner un 1 acá, habría que hacerlo en 2. Sí. Lo que yo les digo es que si el promedio dio 6 y al principio había 4, para que el promedio dé 6, en algún tiene que pasar que tiene que dar más en algún lugar. Si no, el promedio no va a dar 6. ¿Entendés? Si va siempre a 4, el promedio no puede dar 6. Sí. Pero si el promedio dio 6 y al principio era 4, quiere decir que en algún momento tuvo que haber sido más de 6. Si no, no va a dar nunca el promedio 6. Eso es lo que quería que se dieran cuenta.
Es como que una velocidad. Si vos vas, por ejemplo, en promedio a 60 kilómetros por hora, y en un cierto momento vas a 40, para que el promedio de 60, en algún momento tienes que haber ido por lo menos a 80. Porque 80 más 40 te da 120 y dividido 2 para hacer el promedio 60. Digo, ahí es una cosa muy lineal, pero para que se entienda, digo, que si el promedio dio más que el inicial, en algún momento tiene que dar más para que el promedio dé 6. Digo, no es algo que lo pedía, pero para que ustedes hagan ese tipo de razonamiento. ¿Tá? El cálculo para dar los 2 es cambiar por 2. Bueno. Por hoy vamos a dejar acá. Profe, Sí, una consulta, capaz. dale. No, capaz no es muy relevante, pero no sé si me perdí yo o qué. De paso, no veo muy bien Sí, los números. Ahí cuando usted hizo Ruffini, sí, hizo 2, está 0, pues ahí no hay nada ahí, después -2. sí. Pero en la principal ahí no decía. Ah, está, no dije nada porque ya vi la resta. Esta. Porque veía que era 2x menos 3 No, y es abajo acá que veía que era la tabla 2. la usé de acá, ¿viste? Que dice 2x cuadrado menos 2. Ah, ahí va. De ahí salió el 2 y el menos 2. Ah, ahí va. Me entró Y el eso. 0 es porque no tiene x. Estos tipos de ejercicios, Ah, impecable. esto que hice ahora hoy, es lo que está en la última tarea. Creo que es la que se llama tarea 17, me parece. ¿Sí? Que es lo que vamos a empezar ahora y vamos a seguir después de la vacación. ¿Tá? Los que están un poco atrasados, bueno, traten de aprovechar este tiempo después de receso para, bueno, tratar de ponerse al día. Cosa que después de vacaciones ya podamos arrancar. Vieron que por lo que están diciendo, sexto año lo que son de los que va a arrancar primero. O sea que lo más probable es que no sé si enseguida o los pocos días ya nos vamos a ver. Y si no, cuando nos veamos vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo quedaron estos conceptos antes de seguir con derivados. Pero por ahora vamos a ir arrancando. ¿Ah? Y yo igual capaz que subo algún ejemplito Ah, más estos muy días bien.